¿Es la Argentina el nuevo conejillo de Indias predilecto de los grandes laboratorios multinacionales? Esa es la pregunta que nos estamos planteando por estos días. Desde que se conoció a mediados del mes de julio la decisión del laboratorio Pfizer de utilizar a voluntarios argentinos para probar su siguiente fase de vacuna contra el coronavirus. Para esto ya también se ha podido conocer que se han ofrecido alrededor de 15.000 voluntarios argentinos. Esto se encargó de publicitarlo el ministro de Defensa, nada menos, el señor Agustín Rossi. Agustín Rossi ha hablado del tema porque se ha conocido también documentación que demostraba cómo alrededor de 3.500 militares argentinos iban a ser seleccionados o van a ser efectivamente seleccionados para realizar estas pruebas en el Hospital Militar Cosme Argerich. Cabría preguntarse cuáles son los resguardos de seguridad para realizar este tipo de prácticas. Es sabido que en países del primer mundo los laboratorios están obligados a tomar medidas de seguridad con respecto a las personas que son utilizadas como voluntarios para sus testeos, por ejemplo, haciendo un seguimiento a lo largo de toda la vida de estos voluntarios. También se solicita que las personas que van a ser testeadas tengan un seguro de vida. Todo esto está siendo pasado por alto en nuestro país. Los intereses en juego son enormes. Los intereses económicos y monetarios son gigantescos. En el caso de Pfizer ya ha podido vender sus primeras 100 millones de dosis al gobierno norteamericano, extendibles a otras 500 millones de dosis. Supuestamente está ofertando cada dosis alrededor de $20 al gobierno norteamericano, con lo cual si multiplicamos por los posibles 600 millones de dosis solamente a un gobierno en el planeta, podemos imaginarnos cuál es la dimensión, cuál es el tamaño del negocio a nivel multinacional, y estamos hablando solo de un laboratorio. En el caso de Pfizer va a experimentar la vacuna asociado con el laboratorio alemán BioNTech, que se encarga de certificar los procesos, y en la Argentina quien está encargado de llevar adelante esta experimentación es la Fundación Infant. La Fundación Infant, dirigida por el doctor Fernando Pollock, formado en el Johns Hopkins Center de Estados Unidos. Es la misma entidad que se encarga de hacer los conteos estadísticos internacionales por coronavirus y que ha participado también llamativamente en el ensayo mundial que se hizo, conocido como Evento 201, Event 201, donde se justamente modelizaba cómo podía ser una pandemia de coronavirus a nivel internacional con millones de muertos. Junto con la Johns Hopkins también participaba la Fundación Bill and Melinda Gates, justamente la misma fundación que financia a la Fundación Infant en la Argentina, encargada de realizar estos testeos masivos. Un punto interesante a considerar es que la primera fase de experimentación que realizó Pfizer en los propios Estados Unidos abarcó a solo 45 personas, de los cuales hubo algunas respuestas y efectos secundarios en los primeros días luego de esa primera etapa. Cabe pensar por qué, al pasar a la siguiente fase, donde de los 45 iniciales se pasa a miles de personas testeadas, el propio laboratorio Pfizer ha hablado de testear alrededor de 30.000 argentinos, 30.000 voluntarios, entre comillas, argentinos, porque cuando se pasa a la etapa más masiva de experimentación se eligen a países del tercer mundo, o como se les dice ahora, países en desarrollo. ¿Será quizá para evitar posibles juicios a futuro multimillonarios que podrían ser muchísimo más costosos en países del primer mundo? ¿Será por eso que usualmente utilizan a países del continente africano o del continente sudamericano para realizar sus experimentaciones?
¿Podemos creer acaso que lo hacen por una especie de alma filantrópica, caritativa o bondadosa, como suelen ser presentados en los medios de carácter hegemónico? La duda nunca viene mal, y más en estos casos, cuando millones de dólares son los que están en juego, cuando planes orquestados por entidades poderosísimas desde el plano transnacional y supranacional intentan aplicarse acríticamente en nuestro país. Es nuestro deber poder inquirir acerca de estas cuestiones, analizar cuáles son las posibles consecuencias y los costos y beneficios de cualquier práctica de esta naturaleza. ¿Es por lo tanto la Argentina un nuevo conejillo de Indias de los laboratorios multinacionales? Esa es la pregunta que todos deberíamos hacernos. ¿De quiénes son propiedad estos grandes laboratorios? Bueno, si analizamos el caso del laboratorio Pfizer, vamos a encontrar que entre sus principales accionistas están el fondo financiero BlackRock, que es uno de los fondos financieros más importantes del mundo y que es uno de los principales tenedores de la deuda externa argentina. ¿Será meramente casualidad o quizás sea un requisito también por parte de estos fondos para renegociar la deuda argentina, utilizar a nuestro país como su centro de experimentación? Otros fondos financieros importantes son el fondo Vanguard, otro accionista de Pfizer, y llamativamente aparece también el fondo Rothschild Asset Management, o sea, una de las principales dinastías bancarias de la humanidad, tricentenaria, particularmente en este caso perteneciente a la rama británica de la dinastía Rothschild. No resulta llamativo para muchos que el poder financiero, en este caso de origen británico, esté experimentando con las Fuerzas Armadas de la Argentina, o sea, nuestro histórico enemigo que actualmente ocupa y usurpa nuestro territorio, nuestras Islas Malvinas, se encarga ahora también de utilizar a las propias defensas argentinas para experimentar sus productos. Por lo menos creo que resulta necesario cuestionarnos las ventajas o las desventajas de ofrecer al país a la banca internacional, ofrecer al país a los laboratorios multinacionales cuya industria global se disputa los primeros lugares con la industria armamentística. ¿Serán obligatorias estas aplicaciones y estas dosis de las cuales ya Bill Gates sostuvo que van a ser necesarias por lo menos 2 dosis y en el caso de adultos mayores más de 2? ¿A quién realmente le conviene este escenario? Todas estas preguntas podemos seguirnoslas planteando de manera necesaria para construir un espíritu crítico en nuestra población, en nuestro pueblo, en nuestra ciudadanía. Para ello pueden consultar las notas que hemos estado publicando en contrainfo.com, pueden verlas a lo largo de este video, pueden buscarlas e interiorizarse de mayores detalles. La experimentación nunca ha sido gratuita y nunca ha sido del todo sin consecuencias. Si bien muchos plantean que la experimentación es necesaria en el avance de la ciencia, cabe preguntarse con qué limitaciones, con qué regulaciones, con qué límites éticos y morales. Por ejemplo, en el año 2008, el laboratorio multinacional Glaxo experimentó la vacuna contra el neumococo. Tras esa experimentación, 14 bebés en el norte de la Argentina fallecieron. El laboratorio multinacional terminó siendo multado, lo cual no es más que un costo en su producción. Entonces, nuevamente nos preguntamos, ¿quiénes son los principales beneficiarios de este tipo de experimentaciones? ¿Es quizá la ciudadanía o quizás sean los grandes laboratorios multinacionales, una de las principales industrias del mundo, junto con el narcotráfico y la industria de armamentos? Todo esto que estamos comentando nuevamente lo van a poder profundizar en las notas de contrainfo.com.